Sofía desató una risa contagiosa y pura con los gemelos Mateo y Lucas en el fastuoso salón principal de la mansión Mendoza, un espacio donde el mármol relucía y el oro adornaba cada rincón, pero que hasta ese momento había resonado con un silencio casi sepulcral. Los pequeños, idénticos, con sus inseparables camisetas rojas que contrastaban vivamente con el opulento mobiliario, se revolcaban en el suelo, sus carcajadas infantiles explotando como burbujas de cristal, un sonido tan inusual en esa casa que parecía desafiar las leyes no escritas de su solemne ambiente. Ella, con su cabello oscuro y ojos llenos de una chispa inconfundible, los animaba con gestos tiernos y palabras llenas de cariño, creando una burbuja de calidez en medio de la fría magnificencia. Las paredes tapizadas con brocados franceses y los techos abovedados, testigos mudos de incontables cenas formales y negocios millonarios, nunca habían albergado una escena tan espontánea y vibrante. La alfombra persa, valorada en miles de euros, se convertía ahora en un campo de juegos improvisado, manchada por la inocencia de las risas y la alegría genuina que Sofía había traído consigo. Esta nueva niñera, con su presencia sencilla y su aura de dulzura, había logrado en horas lo que años de tutores y personal de servicio no habían conseguido: hacer que Mateo y Lucas se sintieran, por primera vez en mucho tiempo, simplemente como niños, libres y amados, rompiendo la gélida atmósfera de la mansión. «Nunca los había visto tan felices», susurró Elena, la ama de llaves, a una joven sirvienta, su voz cargada de una emoción que pocas veces se permitía. Desde el umbral del comedor, oculto por la sombra de un pesado cortinaje de seda, Alejandro Mendoza observaba la escena, una copa de brandy sin tocar en su mano. «Es increíble», pensó en voz alta, aunque nadie estaba allí para escucharlo. «Esa mujer ha logrado lo imposible en mi propia casa». Su cena de negocios, un ritual diario de poder y control, se había desvanecido en su mente, reemplazada por la visión de sus hijos riendo con una intensidad que apenas recordaba. Una mezcla de asombro e incómoda familiaridad lo asaltó. Una punzada en el pecho que no pudo identificar. ¿Quién era esa mujer que había irrumpido en su impecable mundo, trayendo consigo un caos tan hermoso y una felicidad que su inmensa fortuna, valorada en miles de millones, jamás había podido comprar ni replicar para sus propios hijos? Sofía, con sus 30 y pocos años, no venía de un mundo de lujos. Su origen humilde le había enseñado el valor de cada pequeña victoria, de cada gesto de bondad. Pero lo que la hacía verdaderamente excepcional era su alma valiente, una fortaleza forjada en el crisol de las dificultades, y una compasión inquebrantable que irradiaba hacia todo aquel que la rodeaba. Llevaba consigo el eco de un pasado doloroso, un secreto celosamente guardado que, si saliera a la luz, amenazaría con desmoronar no solo su vida cuidadosamente construida, sino también diaria. El imperio inmaculado de la poderosa familia Mendoza, una verdad tan impactante que podría cambiarlo todo para siempre. Ella solía decir: «La verdadera riqueza no se mide en oro sino en el amor que das». Los gemelos, Mateo y Lucas, dos almas puras e ingenuas, de apenas 10 años, eran el corazón palpitante de la historia. A pesar de vivir rodeados de una opulencia inimaginable, sus ojos, acostumbrados a ver el mundo a través de los cristales de la riqueza, no lograban percibir la verdad ni el afecto genuino que tanto anhelaban. La mansión, más que un hogar, era una jaula de oro donde el amor maternal era una ausencia palpable, un vacío que ninguna suma de dinero había podido llenar. Sofía, con su mera presencia, había empezado a cerrar esa herida invisible, dándoles la voz y el consuelo que sus pequeños corazones habían suplicado en silencio por años. «¿Verdad, Sofía, que te quedarás con nosotros para siempre?», le preguntó Mateo con su voz infantil, aferrándose a ella. Alejandro Mendoza, un magnate de 30 y tantos años, controlaba un vasto imperio, siendo uno de los hombres más ricos y poderosos de Colombia, acostumbrado a que cada una de sus palabras fuera ley, y a que su dinero abriera cualquier puerta, ejercía un control absoluto sobre su vida, y por extensión, sobre la de su familia. Para él, Sofía era simplemente una empleada más, una pieza intercambiable en el gran engranaje de su mansión, una intrusa que amenazaba su orden establecido. «Ella es solo la niñera», se repetía a sí mismo,
intentando ignorar la punzada de celos y la curiosidad que sentía. Era incapaz de comprender el profundo impacto emocional que esa mujer, con su sencillez y calidez, estaba ejerciendo sobre sus hijos, un poder que superaba con creces el de su inmensa fortuna. El contraste entre Sofía y el mundo de los Mendoza no podía ser más evidente. Ella, con su vestido sencillo, reía con los niños en un salón que costaba más que toda su vida anterior, ajena a los juicios silenciosos que la envolvían. La opulencia de la mansión, los sirvientes que se movían como sombras silenciosas, los objetos de arte invaluables, todo eso parecía desvanecerse ante la vibrante energía que Sofía y los gemelos irradiaban. Era una paradoja cruel. La familia más rica del país, dueña de todo, era incapaz de producir la risa sincera que una mujer humilde había desatado en cuestión de minutos, una risa que resonaba como un canto de libertad en ese palacio de oro. Ni todo el dinero del mundo compra una risa así, comentó en voz baja un guardia, que llevaba años viendo a los niños crecer en silencio. ¿Crees que esta mujer es diferente, padre?, le habría preguntado su propia conciencia a Alejandro, su mirada fija en Sofía, una duda que nunca había permitido en su mente calculada. La risa de sus hijos, esa melodía olvidada, comenzó a despertar algo profundo en él, una curiosidad incómoda, que se mezclaba con una extraña familiaridad. El ambiente, impregnado de la inocencia infantil, parecía vibrar con un secreto latente, una verdad que estaba a punto de emerger de las sombras, y que cambiaría para siempre la vida de todos en esa mansión. Pero lo que estaba por descubrirse iría más allá de lo imaginable, una conexión que desafiaba la lógica y el tiempo, una revelación que nadie esperaba. ¿Te conmueve esta historia de corazones puros y verdades ocultas? Deja tu like y suscríbete. Seguimos desvelando el destino de Sofía y los pequeños Mendoza. La tensión apenas comienza, y cada capítulo promete emociones más intensas, giros inesperados y revelaciones que te mantendrán pegada a la pantalla. No te pierdas ni un solo momento de esta apasionante trama, que te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la riqueza y el amor, mientras la inocencia de dos niños lucha por la felicidad que les fue negada. La risa desinhibida de los niños continuaba, un sonido casi olvidado en los pasillos de la mansión Mendoza, que poco a poco disolvía la coraza de frialdad que había envuelto la casa durante años. Alejandro, aún escondido, sintió que su curiosidad se transformaba en una extraña punzada en el pecho, una familiaridad inexplicable con Sofía que lo desconcertaba. ¿De dónde conozco su mirada?, se preguntó en voz baja, sintiendo que esa mujer le removía algo muy dentro. Un hilo invisible parecía conectarla a algo profundo y olvidado en su memoria, algo que no lograba descifrar, pero que lo mantenía inmóvil, observándola con una intensidad que no era propia de él, el hombre de negocios calculador y frío. Cuando el juego alcanzó su punto álgido, Sofía, viendo el cansancio en los ojos de los gemelos, los abrazó con ternura, y casi por instinto, comenzó a tararear una antigua melodía de cuna. Su voz, suave y dulce, llenó el salón, envolviendo a Mateo y Lucas en un arrullo que los calmó de inmediato. Duerme mi lucero, duerme mi amor, que los sueños te lleven a un mundo mejor, canturreó, con una cadencia que hablaba de memorias lejanas. Los niños, acurrucados contra ella, cerraron los ojos, sus pequeñas manos aferrándose a su vestido, como si ella fuera el ancla que necesitaban en ese mar de opulencia, un refugio que nunca antes habían conocido. La melodía golpeó a Alejandro como un rayo, haciéndole soltar la copa en un movimiento brusco. Esa canción. «No puede ser», exclamó, el sonido de su voz ronca en el silencio del comedor. Esa misma canción de cuna. La misma. Solo una persona en el mundo la conocía, y la cantaba con esa misma inflexión, ese mismo arrullo. Su difunta esposa, la madre de Mateo y Lucas, fallecida años atrás en un trágico accidente. Él, a imagen de ella, joven y radiante, cantando a los recién nacidos, inundó su mente, haciendo que su corazón se encogiera de una manera que creía imposible. Un escalofrío de incredulidad y miedo lo recorrió. ¿Quién era realmente Sofía? La familiaridad de la niñera ya no era incómoda, sino inquietante. No es solo una coincidencia, se dijo Alejandro a sí mismo,
su voz apenas un susurro, el poderoso magnate sintiéndose por primera vez vulnerable y desarmado. Es imposible que lo sea. Esa canción no era popular, era una tonada que su esposa había compuesto para sus hijos, una intimidad familiar que solo ellos compartían, un secreto que murió con ella. El recuerdo de su amor, de la pureza de su esposa lo abrumó, mezclándose con la inquietante presencia de Sofía. Su mente, acostumbrada a resolver ecuaciones financieras complejas, no encontraba lógica en esta situación, una coincidencia tan precisa que rozaba lo imposible. Algo más profundo y oscuro se cernía sobre la mansión, algo que su riqueza no podía controlar ni explicar. En ese preciso instante, una figura elegante y afilada entró en el salón, rompiendo la calma mágica que Sofía había creado. Era Rebeca Mendoza, la tía paterna de los gemelos, una socialité de renombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Vestida con un traje de diseñador impecable que gritaba estatus, Rebeca observó la escena con una ceja arqueada, su mirada deteniéndose en Sofía con una mezcla de desdén y suspicacia. Para ella, Sofía no era más que una intrusa, una amenaza a la herencia y al control que Rebeca sentía que le correspondía sobre la familia Mendoza. Vaya, vaya. Así que esta es la famosa niñera que ha revolucionado la casa, dijo Rebeca, su voz con un tono dulzón pero cortante, como un escalpelo. Se acercó a Sofía, estudiándola de arriba a abajo, sin disimular su desaprobación. Sofía, ¿verdad? Me han dicho que vienes de un lugar humilde. ¿Qué te trae a esta mansión, a este mundo tan distinto al tuyo? Su pregunta, aparentemente inocente, iba cargada de una intención maliciosa, buscando desestabilizarla, insinuando que sus motivos no eran puros, que solo buscaba una tajada de la fortuna de los Mendoza. Su mirada era un dardo envenenado. Sofía, aunque sintió la punzada de la condescendencia, mantuvo la calma y respondió con una dignidad inquebrantable, aferrándose a los gemelos que dormitaban a su lado. Buenas noches, señorita Mendoza, mi nombre es Sofía, sí. Me trae a esta casa el deseo de cuidar a los niños y brindarles el amor y la atención que merecen. Es un trabajo, y lo tomo con la mayor seriedad y respeto. Su voz era suave, pero firme, sin una pizca de vacilación, dejando claro que no se dejaría amedrentar por la riqueza o el estatus. No busco nada más que la felicidad de estos pequeños, añadió, mirando con ternura a los gemelos. Alejandro, aún en las sombras, observó la escena, dividido entre la lealtad a su tía y una extraña admiración por la entereza de Sofía. Rebeca esperaba una reacción de sumisión, pero Sofía había respondido con una dignidad que sorprendió incluso al propio Alejandro. Esta mujer no es como las demás, pensó, una revelación silenciosa en su mente. La abogada de la familia, una mujer atsísara. Ese ambiciosa y leal Alejandro ya había comenzado a investigar el pasado de Sofía, un presagio de los conflictos que se avecinaban. Pero la mirada de Alejandro, ahora, no era de juicio, sino de una profunda incertidumbre, un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Y la canción de cuna resonaba como un eco perturbador en su mente. La tensión en el salón era palpable, aunque solo Alejandro y Rebeca la sintieran en su totalidad. Sofía, con su corazón en calma y su misión clara, solo veía a los gemelos, ajena al abismo de secretos que se abrían bajo sus pies. La canción de cuna, el pasado de Sofía, la desconfianza de Rebeca, todo se entrelazaba en una maraña de misterios que amenazaban con estallar. Pero lo que Sofía descubriría al amanecer siguiente, y lo que Alejandro empezaría a comprender, cambiaría el destino de la familia Mendoza para siempre, desvelando una verdad inaudita que yacía oculta bajo años de silencio y dolor, una verdad que ni todo el oro del mundo podría comprar. La melodía, que solo segundos antes había acunado a los gemelos en un sueño apacible, se convirtió en un eco tormentoso en la mente de Alejandro, desatando una marea de recuerdos que creía sepultados bajo años de duelo y trabajo. Cada nota era una puñalada de incredulidad, un fantasma de su pasado que se materializaba en la voz de Sofía. Imposible. Ella no puede, murmuró, su voz ahogada por la emoción, mientras la imagen de su difunta esposa, Marina, cantando esa misma canción a sus recién nacidos, lo invadía con una fuerza devastadora.
El corazón del magnate, siempre inquebrantable, latía desbocado, incapaz de asimilar lo que sus oídos le acababan de revelar. ¿Quién era esa mujer, capaz de invocar tan vívidamente a su amor perdido? Rebeca, ajena al terremoto emocional que sacudía a su sobrino, continuó su escrutinio, su mirada gélida clavada en Sofía. ¿Y qué planes tiene, señorita Sofía? Porque en este tipo de casas, las personas como usted, suelen tener aspiraciones, digamos, más allá de cuidar niños. Su tono, aunque velado, era una acusación directa, una flecha envenenada lanzada con la intención de herir la dignidad de Sofía, de pintarla como una cazafortunas. Alejandro se recompuso a duras penas, intentando recuperar su compostura, pero la duda ya se había sembrado, mezclándose con la punzada de celos que sentía, una emoción que lo incomodaba profundamente. Sofía, sintiendo el peso de la acusación, levantó la mirada. Sus ojos, aunque humildes, brillaban con una verdad innegable. Mis únicas aspiraciones son la felicidad de Mateo y Lucas, y ganarme la vida con honestidad, señorita Mendoza. Eso es todo. Su voz resonó con una calma que desarmó a Rebeca por un instante, pero la tía, acostumbrada a imponer su voluntad, no se daría por vencida tan fácilmente. Había algo en Sofía que la irritaba profundamente, algo que no podía controlar, y eso, para Rebeca, era una amenaza insoportable, una intrusa en el orden que ella había ayudado a construir en la mansión. Tonterías, todas dicen lo mismo, espetó Rebeca con un bufido despectivo, alejándose con un movimiento teatral. Alejandro, por favor, habla con la abogada. No podemos tener a cualquier persona en casa, con los niños. Esta mujer no inspira confianza. Sus palabras eran un veneno lento, destinadas a sembrar la duda en la mente de Alejandro, a explotar sus miedos más profundos sobre la seguridad de sus hijos y la intromisión en su intocable imperio. Sabía que la abogada, la implacable Elena Durán, sería su mejor aliada en esta cruzada contra Sofía. Alejandro, aún procesando la conmoción de la canción de cuna, se sintió atrapado entre la acusación de su tía y la extraña certeza que le transmitía la mirada de Sofía. No te preocupes, tía. Elena ya está investigando todo sobre ella. Es solo una precaución, dijo, más para tranquilizarse a sí mismo que a Rebeca. Sus ojos, sin embargo, regresaron a Sofía, intentando descifrar el enigma que se había posado en su casa. La melancolía se apoderó de él. Una mezcla de dolor por su esposa, y una fascinación inexplicable por esta mujer que le recordaba tanto a ella, pero de una manera que escapaba a toda lógica. Mientras tanto, en las oficinas de los Mendoza, Elena Durán, la abogada principal, una mujer de impecable traje sastre y mirada calculadora, revisaba con fruición el expediente de Sofía. Sofía Flores, de un barrio humilde, sin antecedentes, sin historial financiero relevante. Demasiado perfecta, murmuró para sí misma, con una desconfianza innata hacia todo lo que no podía controlar o predecir. Algo no cuadra. Las personas no llegan a la fortuna de los Mendoza sin un motivo oculto, y esta mujer es un libro en blanco, casi, demasiado limpio para ser verdad. Su instinto profesional le decía que había algo más, una pieza faltante en el rompecabezas. Al día siguiente, Sofía se despertó con el corazón oprimido por la pesada atmósfera de la mansión. A pesar de los gemelos, sentía la soledad de un lugar donde la riqueza ahogaba la calidez humana. Bajó a desayunar con los niños, quienes con sus camisetas rojas, la esperaban ansiosos en el vasto comedor, un espacio donde cada cubierto de plata relucía bajo la luz de un candelabro de cristal. «Sofía, ¿vas a cantar otra vez la canción de mami?», preguntó Mateo con inocencia, sin saber el torbellino que sus palabras desataban en el corazón de la niñera, ni la tormenta que se avecinaba. Sofía sonrió con ternura, pero una punzada de dolor la atravesó. «Claro, mi amor, todas las veces que quieras», respondió, acariciando el cabello de Lucas. En ese instante, Alejandro entró en el comedor, su rostro sombrío, la imagen de un hombre atormentado por las dudas. Sus ojos se fijaron en Sofía, luego en los gemelos, y finalmente en los cubiertos de plata, que parecían reflejar una verdad inalcanzable.
El silencio que se cernió sobre la mesa era más ensordecedor que cualquier grito, un preludio de la confrontación inminente que todos presentían. La abogada Elena Durán, con su portafolio en mano y su rostro adusto, interrumpió la escena, su presencia como una onda helada en el ya tenso ambiente. Alejandro, necesito hablar contigo con URG. Y con la señorita Sofía también, dijo, sin un ápice de cortesía, su mirada evaluando a Sofía con fría curiosidad. Los gemelos, sensibles a la tensión, se aferraron a Sofía, sintiendo instintivamente que algo amenazaba la burbuja de felicidad que habían construido con ella. ¿Pasó algo, papá?, preguntó Lucas, su voz pequeña en el inmenso salón. Alejandro asintió, visiblemente incómodo. Vayan a jugar a su cuarto, mis amores. Sofía, por favor, acompáñanos a la oficina. Es un asunto delicado. Su voz era un eco hueco en el vasto comedor. Y Sofía, aunque sintió un escalofrío de aprensión, asintió con una dignidad que sorprendió a Elena, acostumbrada a la sumisión de los empleados. La verdad, aunque oculta, comenzaba a moverse, a rasgar el velo de silencio que cubría la mansión, y cada paso de Sofía hacia la oficina era un avance hacia el abismo de sus secretos. En la opulenta oficina de Alejandro, un espacio decorado con maderas nobles y cuadros carísimos, Elena desplegó unos documentos sobre el escritorio de caoba. Señorita Flores, mi investigación sobre su pasado no revela nada que explique cómo conoce la canción de cuna de la señora Marina Mendoza. Es una melodía privada, compuesta por ella, que solo unos pocos escucharon. ¿Cómo la aprendió usted? Su pregunta era un dardo preciso, buscando la fisura en la fachada de Sofía, el punto débil que la haría derrumbarse. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero su voz no flaqueó. La escuché hace mucho tiempo, en un lugar lejano. Es una melodía hermosa y se me quedó grabada, mintió, intentando desviar la atención, pero Elena la miró con una incredulidad apenas disimulada. ¿En qué lugar, exactamente? Necesitamos detalles, señorita. Su explicación no es convincente, y su conexión con la familia Mendoza es demasiado oportuna. ¿Está usted buscando algo más que un empleo, Sofía? La tensión en el aire era asfixiante. Alejandro, observando el interrogatorio, se sintió un espectador de su propia vida, incapaz de intervenir, dividido entre la necesidad de proteger a sus hijos y una curiosidad creciente sobre Sofía. Elena, quizás sea solo una coincidencia. La música viaja, intentó suavizar, aunque su propia voz sonó forzada. La mirada de Elena se clavó en él, una advertencia tácita de que no toleraría distracciones. Sofía, por su parte, mantuvo la compostura, su rostro sereno, aunque por dentro un huracán de emociones la asaltaba, sabiendo que su secreto estaba peligrosamente cerca de ser descubierto. Elena, sin perder el ritmo, deslizó una fotografía sobre la mesa. Era una imagen borrosa y antigua de Marina Mendoza, la madre de los gemelos, de joven, junto a una mujer que sorprendentemente se parecía a Sofía. ¿Conoce a esta mujer, señorita Flores? ¿Y por qué se parece tanto a usted en esta fotografía antigua de la difunta señora Mendoza, que se suponía tomada en un viaje familiar hace más de 30 años? La pregunta era una bomba, lanzada con precisión quirúrgica, y el aire en la oficina se volvió denso, cargado de una verdad a punto de estallar. Sofía miró la foto, sus ojos fijos en la imagen borrosa de una vida que creía haber dejado atrás. Su corazón dio un vuelco. No la conozco. Debe ser una confusión, dijo, su voz apenas un susurro, traicionando la convicción que intentaba proyectar. Su pasado se abría ante ella como un abismo, amenazando con devorarla, con arrastrar consigo no solo su vida sino también la de los Mendoza. Alejandro, al ver la foto, sintió una punzada en el pecho, la misma familiaridad inquietante que la canción de cuna había despertado, pero magnificada. La mujer en la foto era idéntica a Sofía. Una confusión con la madre de los gemelos, señorita Flores, esto es muy serio. ¿Sabe usted que esto podría ser una suplantación de identidad para fines ilícitos? Elena insistió, su voz subiendo de tono, buscando la confesión. Usted tiene un parecido asombroso con la señora Marina, y esa canción, no podemos ignorar estas coincidencias.
¿Podría ser usted? Una familiar lejana, que busca un vínculo con la fortuna. La acusación era grave, y Sofía por primera vez sintió la amenaza real de la ley. Alejandro se levantó de su silla, visiblemente alterado. Ya basta, Elena. No podemos acusar a Sofía sin pruebas concretas. El parecido podría ser casualidad, y la canción. Bueno, quizás la haya escuchado de verdad en algún lugar, defendió, más por su propia necesidad de comprender, que por proteger a Sofía. Pero la verdad es que la duda lo carcomía, la incómoda posibilidad de que Sofía no fuera quien decía ser, y que su presencia no fuera una bendición, sino una peligrosa intrusión en la vida de sus hijos. Alejandro, es mi deber proteger los intereses de la familia, y este parecido, sumado a la canción, es una bandera roja gigante, replicó Elena, sin inmutarse. Sugiero que Sofía se someta a una prueba de ADN. Es la única forma de disipar toda duda y de proteger a los niños de cualquier intención oculta. Es por la seguridad de Mateo y Lucas, ¿no está de acuerdo? La propuesta de ADN era la movida maestra, la prueba irrefutable que, para Elena, desenmascararía a Sofía. Sofía sintió un escalofrío. La prueba de ADN. Esa sería la verdad que lo cambiaría todo, la revelación que había intentado evitar toda su vida. No tengo nada que ocultar. Haré la prueba, dijo, su voz firme, aunque por dentro temblaba. Sabía que al aceptar, su vida, y la de los Mendoza, cambiaría para siempre. Miró a Alejandro, sus ojos llenos de una mezcla de desafío y resignación, como si le dijera que la verdad, por dolorosa que fuera, ya estaba en camino. La atmósfera en la oficina se cargó de una tensión casi insoportable, el aire vibraba con el peso de lo que estaba por venir. La decisión se tomó, Sofía se sometería a la prueba de ADN. Los días siguientes en la mansión Mendoza estuvieron teñidos por una calma extraña, la tensión latente bajo la superficie. Alejandro, ahora más que nunca, observaba a Sofía con una mezcla de sospecha y fascinación. Sus hijos, ajenos a la tormenta que se gestaba, se aferraban a su niñera, encontrando consuelo en sus cuentos y en la calidez de su presencia. La abogada Elena, por su parte, se movía en las sombras, tejiendo una red de contactos para, en caso necesario, desacreditar a Sofía públicamente. Rebeca, la tía de los gemelos, no tardó en hacer su aparición, aprovechando la cena familiar de los miércoles para asestar su primera mini-humillación íntima. La mesa de caoba, usualmente centro de charlas triviales, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Sofía, me he estado preguntando, comenzó Rebeca, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras los sirvientes, como sombras, servían los platos de porcelana fina. Como una joven de sus modestos orígenes llegó a dominar tantos idiomas. Fue una beca, quizás. No es usual, ¿verdad? Su tono era condescendiente, intentando humillarla. Sofía, aunque sintió la punzada de la ofensa, levantó la barbilla. Aprendí por mi cuenta, señorita Mendoza. La necesidad aguza el ingenio, y los libros son mi pasión. Siempre creí que el conocimiento es la verdadera riqueza, más allá de cualquier fortuna material, respondió, su voz serena y su mirada firme, sin una pizca de rencor. Los gemelos, sintiendo la tensión, se aferraron a su niñera, mirándola con admiración, mientras Alejandro, en el extremo opuesto de la mesa, observaba en silencio, una mueca de incomodidad en su rostro, pero sin intervenir, sin defender a Sofía. ¡Oh, qué poético!, exclamó Rebeca, con un tono burlón, levantando su copa de cristal. Pero sabemos que hay muchas maneras de buscar la riqueza, ¿no, Sofía? Algunas más directas que otras. Su mirada era un golpe directo, insinuando que Sofía estaba allí por dinero, que sus intenciones no eran puras, que su presencia en la casa Mendoza era una estratagema. El silencio en la mesa era ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana, mientras los sirvientes, discretos, evitaban el contacto visual, acostumbrados a las dinámicas de poder de la familia. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La acusación era velada pero clara, y la dignidad de Sofía frente a la crueldad de su tía, lo impactó.
Quiso hablar, defenderla, pero las dudas sembradas por Elena y la familiaridad inquietante de Sofía lo inmovilizaron. «Tía, por favor, estamos cenando», dijo finalmente, su voz apenas un susurro de reproche, más para calmar la situación que para defender a Sofía, lo que no pasó desapercibido para ella, que sintió el peso de su silencio. Sofía, comprendiendo el mensaje implícito en el silencio de Alejandro, sintió un dolor agudo en el pecho, la constatación de su vulnerabilidad en ese mundo. «No se preocupe, señorita Mendoza, sé muy bien a qué se refiere. Y le aseguro que mi interés por los gemelos es puramente por su bienestar, no por su fortuna», respondió, su voz llena de una convicción que solo la verdad puede dar. Los ojos de los gemelos, reflejo de su inocencia, la miraban con amor incondicional, la única luz en ese comedor gélido, su única razón para soportar las humillaciones. La humillación íntima en la cena familiar fue solo el preludio. Rebeca, alimentada por el rencor y el miedo a perder su influencia sobre Alejandro y la herencia, decidió escalar su plan. Utilizando sus contactos en los medios de comunicación, comenzó a sembrar rumores maliciosos sobre Sofía, pintándola como una ambiciosa sin escrúpulos, una oportunista que buscaba aprovecharse de la fortuna de los Mendoza y de la vulnerabilidad de los niños. El terreno estaba preparado para la mini humillación pública. El escenario elegido fue la prestigiosa gala anual de caridad de la Fundación Mendoza, un evento deslumbrante donde la élite de Bogotá se reunía para mostrar su poder y benevolencia. Sofía, a regañadientes, asistió a petición de los gemelos, quienes querían que los acompañara. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, prestado por Elena, el ama de llaves, que la miraba con una mezcla de compasión y admiración. La opulencia del salón, con sus candelabros de cristal y sus invitados engalanados, contrastaba brutalmente con la sencillez de Sofía, haciéndola sentir expuesta y vulnerable. Mientras Sofía compartía una risa sincera con los gemelos, quienes a pesar del formalismo no dejaban de ser niños, un reportero de un tabloide sensacionalista, instigado por Rebeca, se acercó a ella, con una sonrisa falsa y una grabadora en mano. «Señorita Flores, ¿es cierto que usted ha estado manipulando a los pequeños herederos Mendoza para su propio beneficio económico? Se rumorea que busca un lugar permanente en esta fortuna, a costa de la inocencia de los niños». La pregunta, formulada en voz alta, resonó en el ambiente, captando la atención de los invitados. Sofía sintió el pánico, pero se recompuso rápidamente. «Eso es una calumnia. Mi único interés es el bienestar de los niños, y mi trabajo es cuidar de ellos con amor y profesionalismo», respondió, su voz firme, aunque por dentro sus manos temblaban. Los flashes de las cámaras se encendieron, y los murmullos de los invitados se hicieron más fuertes, cada mirada era un juicio, cada susurro un golpe. Se sintió expuesta, desnuda ante la opinión pública, una víctima de la malicia de Rebeca. El reportero, incisivo, persistió. «Pero ¿cómo explica que los niños la adoren tanto en tan poco tiempo, a diferencia de otros tutores y niñeras que los han precedido? ¿No será que los ha adoctrinado con historias falsas, quizás sobre su difunta madre, para ganarse su confianza y la del señor Mendoza?» La acusación era una estocada, implicando una manipulación cruel, un ataque directo a su integridad y al vínculo puro que había forjado con los gemelos. Rebeca, desde la distancia, observaba la escena con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que su plan estaba funcionando a la perfección, que el nombre de Sofía estaba siendo manchado. Alejandro, que había estado conversando con un grupo de empresarios, se percató del revuelo y se acercó, su rostro contraído por la furia. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué son estas insinuaciones? Dejen a la señorita Flores en paz». Su voz tronó en el salón, atrayendo aún más miradas, pero el daño ya estaba hecho. La reputación de Sofía, tan cuidadosamente construida con base en su dignidad, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las calumnias, en el ojo público de la élite bogotana. «Señor Mendoza, solo hacemos nuestro trabajo», respondió el reportero, sin inmutarse, su mirada desafiante. «Hay preguntas sobre el pasado de la señorita Flores, que deben ser respondidas. Y sobre su inusual parecido con su difunta esposa, la señora Marina.
¿No cree que el público tiene derecho a saber la verdad? Especialmente cuando se trata de sus hijos, los herederos de una de las fortunas más grandes de Colombia. La insinuación directa de suplantación de identidad resonó en el salón, dejando a Alejandro sin palabras. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La humillación pública era abrumadora. El peso de las miradas de desaprobación insoportable. Los gemelos, sintiendo su angustia, se aferraron a ella. Sus pequeños rostros pálidos de miedo. «Sofía, no les hagas caso», susurró Mateo, sus ojos llenos de lágrimas, rompiendo el corazón de la niñera. Alejandro, incapaz de defenderla con argumentos, solo pudo tomar a Sofía del brazo y sacarla de la sala. Bajo el escrutinio de todos, la vergüenza y la ira grabadas en su rostro, mientras la abogada Elena, desde la distancia, observaba todo con una fría aprobación. Los días siguientes a la humillación pública fueron un infierno para Sofía. La prensa, instigada por Rebeca y la abogada, no tardó en publicar artículos difamatorios, llenos de insinuaciones y mentiras sobre su pasado y sus supuestas intenciones. La enigmática niñera, Ángelo Cazafortunas, titulaba un periódico. Las calumnias se extendieron como la pólvora, y la mansión se convirtió en una prisión de oro para Sofía, quien solo encontraba consuelo en la presencia inocente de los gemelos, sus pequeños salvadores en medio de la tormenta mediática. Alejandro, por su parte, se debatía en un mar de dudas. Las pruebas de ADN de Sofía aún no estaban listas, y el peso de las acusaciones públicas se sumaba a su propia inquietud. ¿Quién es esta mujer, Sofía? ¿Por qué todo esto está pasando desde que llegaste?, le preguntó una tarde, su voz cargada de frustración, no de ira, sino de una profunda confusión. Los gemelos, ajenos a la conversación, jugaban en el jardín, sus risas un eco lejano en el tormento de su padre. Sofía lo miró a los ojos, con una mezcla de tristeza y resignación. «Lo entiendo, señor Mendoza, entiendo su desconfianza. Pero mi verdad es más compleja de lo que imagina, y no es algo que pueda explicar fácilmente en un titular de periódico», respondió, su voz suave pero firme. Sabía que cada palabra era una pista, un paso más hacia la revelación, pero el miedo a las consecuencias la paralizaba. El temor a destruir la familia que empezaba a amar, y el imperio que ya era su hogar. Elena Durán, la abogada, se presentó en la mansión con una carpeta llena de documentos, su rostro un reflejo de su determinación. «Alejandro, he investigado más a fondo. Hay indicios de que la señorita Flores ha vivido en un pueblo remoto, casi aislado, durante años, sin dejar rastro, sin vida pública. Y lo más inquietante, no hay registros de su nacimiento ni de sus padres en los archivos oficiales. Es como si no existiera antes de hace unos pocos años». «Es un fantasma», le informó, su voz grave, sembrando más dudas. La ausencia de un historial claro para Sofía era el arma secreta de Rebeca. «Ella está tratando de ocultar algo, Alejandro, quizás hasta tenga un pasado criminal, quién sabe. No podemos arriesgar la seguridad de los niños por una mujer así», susurraba Rebeca, aprovechando cada oportunidad para envenenar la mente de Alejandro, sembrándole la semilla del miedo y la desconfianza, haciendo que cada día que Sofía permanecía en la mansión, fuera un riesgo para la fortuna y el linaje Mendoza. Sofía, aunque se sentía acorralada, se negaba a rendirse. Su amor por los gemelos era su escudo, su razón para seguir adelante. «No tengo nada que ocultar que no sea para proteger a los que amo. He pasado por mucho, y mi historia es dolorosa pero no sucia», se decía a sí misma, mirando a los gemelos, que dormían plácidamente en sus camas, sus pequeños rostros serenos, ajenos a la tempestad que se cernía sobre ellos. La verdad, aunque aterradora, era su única salida. Alejandro por primera vez sintió que su inmensa fortuna no le servía de nada. No podía comprar respuestas, ni la confianza de su propia familia, ni la verdad que se le escapaba de las manos. ¿Y si es verdad? ¿Y si Sofía tiene un pasado oscuro? «¿Qué debo hacer?», se preguntó, atormentado por las dudas, mientras la familiaridad que sentía con Sofía se mezclaba con la creciente sospecha, una batalla interna que lo consumía, que lo alejaba de la razón y lo acercaba a la locura. «Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final, porque la verdad de Sofía podría cambiarlo todo para siempre»,
se repitió a sí mismo Alejandro, como si le hablara a su propia conciencia, mientras los secretos de la mansión Mendoza se enredaban en una maraña de verdades a medias y mentiras calculadas. El destino de Sofía, los gemelos y el propio imperio de los Mendoza pendía de un hilo, y la revelación final se acercaba, inexorable, dispuesta a destruir o a reconstruir todo lo que creían conocer. La tensión se hizo casi insoportable cuando, finalmente, el teléfono de Alejandro sonó. Era Elena Durán. Alejandro, tengo los resultados de las pruebas de ADN de la señorita Flores. Son impactantes. Necesito que vengas a mi oficina de inmediato, y que Sofía también esté presente. Esto lo cambia todo, dijo la abogada, su voz grave, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la magnitud de lo que había descubierto. El corazón de Alejandro se detuvo, el aire se volvió pesado. Sofía, al ver el rostro pálido de Alejandro, supo que el momento de la verdad había llegado. Se despidió de los gemelos con un abrazo apretado, una despedida silenciosa, cargada de temor y esperanza. Sean fuertes, mis amores. Pase lo que pase, siempre los amaré, les susurró, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas mientras se dirigía hacia la oficina de Elena, el peso de su secreto arrastrándola, pero también la certeza de que la verdad, por fin, vería la luz. En la austera oficina de Elena, el aire vibraba con una electricidad palpable. Elena, con un expediente en sus manos, miró a Alejandro y a Sofía, sus ojos inquebrantables. Los resultados de ADN son concluyentes. La probabilidad de que Sofía Flores y Marina Mendoza, la difunta esposa de Alejandro y madre de los gemelos, sean hermanas gemelas idénticas, es del 99,9%. Y hay más. Su voz era un martillo, golpeando la realidad de Alejandro, destrozando su mundo, revelando lo impensable. Alejandro sintió que la sangre se le helaba, en las venas. ¿Hermanas gemelas? Marina tenía una hermana. Pero eso es imposible, mis suegros nunca mencionaron. Nadie lo sabía, exclamó, su mente en un torbellino de incredulidad, su voz apenas audible. La imagen de Sofía y Marina, idénticas, se superpusieron en su mente, la familiaridad inexplicable cobrando un sentido aterrador. Y un dolor punzante le atravesó el pecho, el dolor de la traición y la mentira. Hay una carta, escrita por Marina Mendoza antes de su accidente. Estaba oculta en una caja fuerte secreta, que fue descubierta durante la investigación de su patrimonio. En ella, Marina confiesa que tuvo una hermana gemela, Marina, que fue separada de ella al nacer por una serie de circunstancias trágicas y complejas que la familia decidió ocultar, continuó Elena, su voz monótona, pero cada palabra una revelación que sacudía los cimientos del imperio Mendoza. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió. Sí, mi verdadero nombre es Marina Mendoza. Fui separada de mi hermana al nacer. Mi familia adoptiva me crió en el campo, lejos de todo. Siempre supe que tenía una hermana gemela, y busqué pistas toda mi vida. Cuando supe de la muerte de Marina, y de sus hijos, sentí una conexión, una necesidad de conocerlos, de cuidarlos. Nunca quise nada de su fortuna, confesó, su voz cargada de emoción, liberándose por fin de la carga de su secreto. Alejandro estaba en estado de shock, sus ojos fijos en Sofía, en Marina. La mujer que había considerado una simple niñera, una intrusa, era la hermana de su difunta esposa, la tía de sus hijos, un espejo de su amor perdido. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué lo ocultaron todo este tiempo? Mi esposa me mintió, mi familia me mintió, preguntó, su voz quebrada por el dolor y la traición, sintiendo que toda su vida había sido una elaborada farsa, una cruel ilusión. La familia de Marina, la mía también, decidió mantenerlo en secreto para protegerla de un escándalo de la época, una compleja historia de adopción, o con acento agudo N irregular y un legado familiar que querían preservar. Creían que eras mi difunta tía, pero los documentos lo confirman. Sofía es Marina. Marina era mi hermana. Éramos idénticas pero nos separaron. Nuestra madre biológica quiso protegernos, explicó Sofía, con una voz llena de una tristeza profunda, el peso de una verdad silenciada por años. La oficina, antes un símbolo de poder,
se convirtió en un santuario de revelaciones, un espacio donde el pasado y el presente chocaban con una fuerza devastadora. Elena Durán, con su frialdad habitual, intervino. La carta de Marina es una prueba irrefutable, y el ADN lo confirma. Sofía Flores es, de hecho, Marina Mendoza, hermana gemela de la difunta señora Marina, una verdad que, sin duda, la sociedad colombiana y la prensa sensacionalista devorarán. Esto es un escándalo de proporciones inimaginables, Alejandro. Su imperio está en el ojo del huracán. Su voz era una advertencia, la confirmación de que el mundo de los Mendoza jamás volvería a ese si ese era el mismo. Rebeca, que había sido convocada para presenciar la revelación, entró en la oficina, su rostro pálido, sus ojos llenos de furia y desconcierto al escuchar las últimas palabras de Elena. «Esto es imposible, es una mentira, una impostora. ¿Hermanas gemelas? Mi sobrina no tenía ninguna hermana. Ella quiere el dinero, Alejandro, no la escuches». Es una conspiración contra la fortuna de la familia. Su voz era un grito histérico, negándose a aceptar una verdad que derrumbaba sus planes y su control. «Cállate, Rebeca. Las pruebas son irrefutables», gritó Alejandro, su voz resonando en la oficina, una mezcla de dolor, rabia y una extraña liberación. Miró a Sofía, a Marina, sus ojos llenos de una intensidad que nunca antes había mostrado. La verdad, aunque dolorosa, era un bálsamo para su alma. La explicación a la familiaridad inquietante, a la canción de cuna, al parecido innegable. Había sido engañado, pero la mujer que tenía delante era su única conexión viva con el amor de su vida. La revelación de la identidad de Sofía como Marina, la hermana gemela de la difunta Marina, dejó a Rebeca destrozada y sin palabras. Su rostro, antes lleno de furia, se descompuso en una mezcla de miedo y desesperación al ver sus planes frustrados, su poder diluido. El silencio se apoderó de la oficina, roto solo por la respiración agitada de Alejandro y los sollozos contenidos de Sofía. El impacto de la verdad había sido demoledor, no solo para la familia sino para el futuro del Imperio Mendoza. La revelación de la identidad de Sofía como Marina, la hermana gemela de la difunta Marina, dejó a Rebeca destrozada y sin palabras. Su rostro, antes lleno de furia, se descompuso en una mezcla de miedo y desesperación al ver sus planes frustrados, su poder diluido. El silencio se apoderó de la oficina, roto solo por la respiración agitada de Alejandro y los sollozos contenidos de Sofía. El impacto de la verdad había sido demoledor, no solo para la familia, sino para el futuro del Imperio Mendoza. Alejandro, paralizado por la magnitud de la verdad, se sentía como si el mundo que conocía se desmoronara a su alrededor, revelando cimientos de mentiras y secretos dolorosos. La imagen de Marina, su amada esposa, se mezclaba ahora con la de Sofía, esta mujer enigmática que había irrumpido en su vida, trayendo consigo no solo la calidez para sus hijos, sino también un torbellino de emociones y revelaciones. Su mente, acostumbrada a la lógica implacable de los negocios, no lograba asimilar que el amor de su vida le hubiera ocultado una parte tan fundamental de sí misma. Rebeca, incapaz de procesar el golpe, se desplomó en una silla, su voz apenas un hilo. «No, no puede ser, esto es una farsa, una trampa». Marina no tenía una hermana, es imposible, es una mentira para quedarse con todo, Alejandro, no puedes creerles. Sus ojos, llenos de un terror irracional, se clavaron en Elena Durán, la abogada, como si buscara en ella un refugio, una negación a la irrefutable evidencia que se erguía ante ellos. La dignidad de su linaje se desplomaba como un castillo de naipes. Elena, impasible, sostuvo la carta de Marina y los resultados del ADN. «Los hechos son claros, señorita Mendoza. La carta de la difunta señora Marina es explícita, escrita con su puño y letra. Y la ciencia no miente. Sofía Flores es Marina Mendoza. Punto final. Su negación no cambiará la verdad, ni la protegerá de las consecuencias de sus calumnias contra la señorita Sofía». Su voz fría, sin atisbos de compasión, selló el destino de Rebeca. Sofía, bañada en lágrimas, sintió el alivio y el dolor mezclados. La verdad, aunque liberadora,
arrastraba consigo la pesada carga de años de secretos, de un amor prohibido y de una vida oculta. Miró a Alejandro, sus ojos llenos de una súplica silenciosa, esperando que él pudiera ver más allá del engaño, que pudiera entender el sacrificio y el amor que la habían impulsado a buscar a sus sobrinos, a protegerlos de la soledad que ella también había conocido. Alejandro, con el corazón roto, se acercó a Sofía. ¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué nunca dijiste quién eras, Marina? Te acusaron, te humillaron y tú te quedaste en silencio. ¿No confiaste en mí para contarme la verdad? Para compartir este dolor, esta parte de mi vida y la de mis hijos que me fue arrebatada. Su voz, aunque teñida de reproche, revelaba una profunda herida, una traición que sentía en lo más íntimo de su ser, una traición que ahora comprendía no era de Sofía, sino del destino. Sofía, con la voz ahogada por la emoción, explicó: no quería destruir tu mundo, Alejandro, tuve miedo. Miedo de la reacción de tu familia, miedo de cómo te afectaría, miedo de que me alejaras de los niños, que son lo único que me queda de mi hermana. El secreto era un peso, pero también una protección para ellos, y para esta frágil conexión que apenas comenzaba a construirse entre nosotros, una conexión que me parecía un milagro. La verdad era un puñal de dos filos, por un lado la familiaridad inexplicable de Sofía, su voz, la canción de cuna, todo cobraba un sentido devastador. Por otro, la sensación de haber vivido una mentira, de que su esposa, el amor de su vida, le había ocultado una parte tan esencial de su existencia. Alejandro sintió un vértigo, el abismo entre la verdad y la falsedad, y en ese instante, el hombre frío y calculador se desmoronó, incapaz de procesar la avalancha de emociones. Rebeca, viendo la vulnerabilidad de Alejandro, intentó un último y desesperado intento. Alejandro, no la escuches, es una manipuladora. Ahora querrá la fortuna de los niños. Esto es un plan para despojarte de todo. Piensa en tu posición, en el escándalo. Tu reputación está en juego, y la de la Fundación Mendoza. Sus palabras, desesperadas, eran un último intento de sembrar discordia, de apelar al orgullo herido del magnate. Pero Alejandro, aunque dolido, levantó la mirada, sus ojos ahora fijos en Rebeca con una frialdad que helaba la sangre. Basta, Rebeca. Tu envidia y tu sed de poder te han cegado. Has difamado a una mujer inocente, a la tía de mis hijos, a la hermana de mi esposa. Tu papel en esto será revelado, y no habrá rincón donde puedas esconderte de las consecuencias. Ya no más mentiras, ya no más secretos. Su voz era la de un hombre que, aunque herido, había encontrado una nueva y formidable fuerza. Elena Durán, con su sentido pragmático, sugirió: Alejandro, el impacto mediático será inmenso. Debemos actuar con cautela pero con transparencia. La verdad, aunque dolorosa, es la única forma de limpiar el nombre de Sofía y de proteger a los niños. La gala de la Fundación Mendoza es en 2 días. Es la oportunidad perfecta para que la verdad se revele públicamente, de una manera controlada, antes de que los tabloides la distorsionen aún más. Alejandro asintió, su rostro endurecido por la decisión. Así será. En la gala, la verdad saldrá a la luz, toda la verdad. Y Rebeca, tú estarás presente para presenciar tu propia caída. Es momento de que la sociedad sepa quién es realmente Marina, y que se haga justicia con la mujer que ha traído la luz a mis hijos. La tensión se cernió sobre la oficina, el ambiente cargado de una expectativa inmensa, el presagio de un clímax que sacudiría los cimientos de Bogotá. La fastuosa gala anual de la Fundación Mendoza se alzó, más brillante que nunca, en el salón principal del exclusivo Club El Nogal. Candelabros de cristal, flores exóticas y un desfile de la alta sociedad bogotana llenaban el ambiente, ajenos a la tempestad que estaba a punto de desatarse. Alejandro Mendoza, con un porte más sombrío de lo habitual, se movía entre los invitados, mientras Sofía, con un sencillo pero elegante vestido de gala, intentaba pasar desapercibida junto a los gemelos, sus pequeños rostros reflejando una mezcla de emoción y nerviosismo. Rebeca Mendoza, visiblemente demacrada pero aferrada a una sonrisa forzada, observaba a Sofía con una mezcla de furia y miedo, consciente de que su destino pendía de un hilo. Había intentado sabotear la revelación, pero Alejandro había sido implacable.
Los murmullos sobre Sofía aún circulaban entre los invitados. Las calumnias sembradas por Rebeca habían dejado su huella, y la niñera misteriosa era el centro de todas las miradas curiosas. El momento llegó. Alejandro se dirigió al estrado, su voz grave resonando en el vasto salón. Buenas noches a todos. Esta noche, además de celebrar los logros de nuestra fundación, tengo un anuncio vital. Para proteger a mis hijos, y ante las recientes insinuaciones sobre la señorita Sofía, la niñera que ha traído tanta alegría a sus vidas, hemos decidido tomar medidas drásticas. La señorita Sofía ya no será su niñera a tiempo completo. Permanecerá en la mansión, sí, pero se limitará su contacto directo con los niños. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La falsa resolución había sido lanzada. Sofía sintió un golpe en el corazón, una puñalada de dolor. Aunque comprendía la necesidad de Alejandro de proteger a los niños, la idea de ser separada de ellos, de ver cómo su vínculo se desvanecía, era insoportable. Los gemelos, al escuchar las palabras de su padre, sintieron un nudo en la garganta, sus ojos grandes y llenos de lágrimas al comprender que su Sofía, su refugio, estaba a punto de serles arrebatada. En ese instante de dolor colectivo, Mateo, el más sensible de los gemelos, no pudo contenerse. «No, papá, no. Sofía no puede irse. Ella nos ha contado las historias de mamá que nadie más sabe. Ella nos canta la canción de mamá. No la alejes de nosotros, por favor. La necesitamos». Su grito, infantil y desgarrador, rompió el protocolo de la gala, resonando en el silencio atónito de los invitados, capturando la atención de todos con una inocencia brutal. Lucas, aunque más reservado, se aferró a Sofía, su rostro bañado en lágrimas. ¿Y papá? Sofía sabe de nuestro osito de peluche que mamá nos hizo. Sabe que mamá nos leía el cuento del príncipe valiente. Y sabe que mamá nos llamaba mis pequeños luceros, solo ella lo sabe. La voz de los niños, un coro de desesperación, era un testimonio innegable de la conexión profunda que Sofía había forjado con ellos, una conexión que iba más allá de lo superficial. El caos se desató en el salón. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de asombro. Los invitados, desconcertados, se miraban unos a otros. ¿Cómo era posible que la niñera conociera detalles tan íntimos de la difunta Marina Mendoza? Alejandro, estupefacto por la inesperada revelación de sus hijos, bajó del estrado, su corazón latiendo con fuerza, la familiaridad que siempre había sentido con Sofía, con Marina, volviendo con una fuerza arrolladora. En medio del tumulto, Elena Durán, la abogada, subió al estrado, su voz firme y contundente, silenciando a la multitud. Señores y señoras, lo que los niños acaban de revelar no es una coincidencia. Después de una exhaustiva investigación y pruebas científicas podemos confirmar la verdad. La señorita Sofía Flores no es solo la niñera de los gemelos Mendoza. Su verdadero nombre es Marina Mendoza. Es la hermana gemela de la difunta Marina Mendoza, la madre de Mateo y Lucas, a quien se creía muerta al nacer. Un grito de incredulidad, un alarido colectivo, se escuchó en el salón. Rebeca Mendoza se puso de pie, su rostro descompuesto en una máscara de horror, intentando gritar una negación que no encontró voz. La noticia, una bomba de relojería, explotó en el centro de la alta sociedad bogotana, sacudiendo los cimientos de una de las familias más poderosas del país. Los flashes de las cámaras se encendieron, la noticia corría como la pólvora, el escándalo era inminente. Elena continuó, inquebrantable, con la carta de Marina en la mano. Aquí tengo una carta póstuma de la propia Marina Mendoza, encontrada recientemente. En ella, revela la existencia de su hermana gemela, Marina, que fue separada de ella al nacer por circunstancias familiares complejas y trágicas, que se mantuvieron en secreto por décadas. Las pruebas de ADN confirman la coincidencia del 99,9% entre Sofía y Marina. La mujer que tienen ante ustedes es, sin duda, la tía biológica de los gemelos, la hermana de la madre que tanto amaron. La voz de Elena resonó con la autoridad de la verdad. Sofía, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, se acercó a Alejandro, quien la miró con una mezcla de asombro, dolor y una profunda redención. La verdad,
expuesta ante el mundo, era brutal pero liberadora. El rostro de Rebeca se descompuso en un llanto histérico de furia y desesperación, al ver su imperio de mentiras derrumbado públicamente. No, no. Fue lo único que pudo proferir, antes de caer desmayada incapaz de soportar la humillación. Alejandro, visiblemente conmovido y en estado de shock, tomó la mano de Sofía, o mejor dicho, de Marina. La verdad ha sido revelada, y aunque dolorosa, es la única que nos une. Marina, mi amor, mi hermana, bienvenida a casa. La justicia ha llegado. Y Rebeca, tu engaño y tu maldad han llegado a su fin. Su voz, quebrada, era la de un hombre que había recuperado una parte perdida de su alma, y en sus ojos, la promesa de un nuevo comienzo, una familia que se reconstruía desde los escombros de la mentira, ante los ojos de una sociedad atónita que no tardaría en devorar cada detalle de esta increíble historia. La alta sociedad bogotana, acostumbrada a los escándalos discretos, presenciaba ahora un drama de proporciones épicas, un testimonio de amor, pérdida y redención. La imagen de Alejandro sosteniendo la mano de Sofía, de Marina, era un símbolo poderoso, el fin de una era de secretos, y el comienzo de una nueva verdad. Los gemelos, abrazados a su tía, Marina, sentían el calor de una familia, un amor que había resistido el paso del tiempo y las trampas de la fortuna, un amor que ahora florecía a la vista de todos. El estruendo inicial en la gala se apagó, dejando un silencio denso, cargado de asombro y expectación. Alejandro, con el corazón abrumado, se acercó a Marina, a su Sofía, y la envolvió en un abrazo profundo, un gesto que intentaba borrar años de dolor y una verdad silenciada. «Perdóname, Marina», susurró, la voz quebrada por la emoción. «Perdóname por mi ceguera, por no haberte reconocido antes, por dudar de ti. Eres la hermana de mi Marina, la tía de mis hijos». Los gemelos, sintiendo la liberación de la confesión pública, se unieron al abrazo. Sus pequeños cuerpos temblaban de alivio y felicidad, aferrándose a la mujer que ahora era, de forma innegable, su conexión viva con la madre perdida. Los flashes de las cámaras, implacables, inmortalizaban ese momento de pura vulnerabilidad, y el nacimiento de una familia forjada, en la revelación, reescribiendo la historia de los Mendoza ante los ojos de la alta sociedad. Rebeca Mendoza, pálida y con el rostro descompuesto, intentó balbucear una última negación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Su cuerpo, frágil ante el peso de la humillación, se desplomó en el suelo, su histeria apenas contenida por el personal que acudió a socorrerla. El alarido que escapó de sus labios fue de pura desesperación, de la impotencia de ver su plan de control y avaricia derrumbarse ante los ojos de todos, su reputación, tan cuidadosamente construida sobre cimientos de envidia, hecha añicos en segundos. La sociedad que antes la adulaba ahora la miraba con lástima y desprecio, el karma se cobraba su precio de forma pública y brutal, dejando claro que las mentiras, por elaboradas que fueran, siempre terminan por revelarse, arrastrando a quienes las tejen a la más profunda de las vergüenzas. Con la multitud aún conmocionada, Alejandro tomó nuevamente el estrado, su voz ahora firme, aunque teñida de una profunda emoción. La verdad, por dolorosa que sea, es la única que puede liberarnos, comenzó, su mirada fija en Marina, luego en sus hijos. He vivido engañado, y he permitido que una mujer inocente fuera difamada por mi propia familia. Pido perdón públicamente a Marina Mendoza, a quien conocieron como Sofía. Ella es la hermana gemela de mi amada esposa Marina, y ha llegado a esta casa impulsada por el amor más puro, el amor por sus sobrinos, mis hijos. Su confesión resonó, un acto de contrición que redimía no solo su honor, sino también el de toda la estirpe Mendoza, demostrando que incluso el más poderoso puede reconocer sus errores y buscar la justicia. Marina, con lágrimas de alivio y gratitud, tomó el micrófono que Alejandro le tendió. No hay nada que perdonar, Alejandro. La verdad siempre encuentra su camino, y hoy nos ha unido de una forma que nunca imaginé, dijo, su voz, aunque suave, transmitiendo una fuerza inquebrantable. Mi único deseo, desde que supe de la existencia de mis sobrinos, fue amarlos y protegerlos, ser para ellos la conexión con su madre que la vida les arrebató. Nunca busqué riqueza ni reconocimiento, solo quería darles el amor que mis propios padres adoptivos me enseñaron.
Esta familia, y especialmente mis gemelos, son ahora mi hogar, mi verdadero tesoro, el significado de mi existencia, y por ellos, siempre lucharé con el corazón. Los gemelos Mateo y Lucas, ajenos al protocolo y al qué dirán, corrieron hacia Marina, sus pequeñas camisetas rojas, un faro de inocencia en medio del lujo. La abrazaron con una fuerza que desbordaba años de carencia, sus rostros, antes marcados por la tristeza, ahora radiantes con una felicidad pura y desbordante. «Tía Marina». «¿Sabíamos que no te irías?», exclamó Mateo, sus ojos llenos de un amor incondicional, mientras Lucas le besaba la mejilla. Esa noche, la mansión Mendoza dejó de ser un corporacio frío para convertirse en un hogar cálido, donde las risas de los niños prometían llenar cada rincón, donde la verdad había sanado las heridas más profundas, forjando un lazo irrompible entre ellos, un lazo más fuerte que cualquier fortuna, y más eterno que el tiempo. La noticia de la identidad de Marina se propagó como un incendio incontrolable, copando los titulares de todos los periódicos y noticieros. Alejandro, con la ayuda de Elena Durán, la abogada que ahora trabajaba incansablemente para limpiar el nombre de Marina, orquestó una estrategia mediática magistral. Concedió entrevistas exclusivas donde no solo confirmó la verdad, sino que también denunció públicamente las calumnias de Rebeca, presentándola como la verdadera villana de la historia. La mansión Mendoza, por años símbolo de riqueza, ahora lo será de verdad y redención, declaró en una emotiva rueda de prensa, transformando un escándalo potencial en una historia de amor y superación que cautivó a la nación, redefiniendo el legado de su familia en la mente de millones. La mansión Mendoza, antes un monumento de mármol y oro que resonaba con el eco de un silencio opulento, comenzó a transformarse. Los pasillos, que alguna vez fueron fríos y formales, ahora bullían con las risas de los gemelos y la calidez de Marina, que había insuflado vida en cada rincón. Se añadieron colores vibrantes, espacios de juego, y el aroma a galletas recién horneadas reemplazó al de las antiguas flores exóticas. Marina insistió en que los sirvientes fueran tratados con mayor dignidad, creando un ambiente de respeto y familiaridad. «Esta casa debe ser un hogar, no un museo», decía Marina, su presencia revolucionando la rutina y el corazón de todos los que habitaban o trabajaban allí, convirtiendo el lujo en comodidad, y la opulencia en afecto genuino. Entre la vorágine de las revelaciones y la transformación del hogar, un romance incipiente comenzó a florecer entre Alejandro y Marina. Nació de la verdad y el respeto mutuo, no de las apariencias. En las noches después de que los gemelos se dormían, compartían largas conversaciones en la biblioteca, donde él, el magnate acostumbrado al control, se abría a ella, el hombre vulnerable. Hablaban de Marina, la difunta, de los años perdidos, de los sueños rotos, y de la inesperada oportunidad de una nueva conexión. Sus manos se rozaban, sus miradas se entrelazaban, construyendo un puente de confianza y afecto que crecía con cada confesión, cada comprensión, cada dolor compartido, sanando viejas heridas y plantando las semillas de un amor puro y sincero. Una tarde, mientras paseaban por el inmenso jardín de la mansión, Alejandro propuso a Marina un gesto que sellaría el legado de su hermana y la verdad que ella había traído. «Quiero que una parte de nuestra fortuna, una muy significativa, se dedique a construir una nueva ala en el hospital infantil de la ciudad», le dijo, deteniéndose ante un rosal en flor. «Y quiero que lleve el nombre de tu hermana, de mi Marina. Que sea a él, a la Marina Mendoza, un símbolo de su amor por los niños y de la verdad que nos has revelado. ¿Qué te parece?» La propuesta conmovió a Marina hasta las lágrimas, un homenaje a la hermana que apenas conoció, y un tributo al amor que perduraba más allá de la muerte, un legado de compasión. La inauguración de la Marina Mendoza fue un evento emotivo y multitudinario, al que asistieron dignatarios, médicos, y un público conmovido por la historia de la familia. Alejandro, de pie ante la placa de mármol pulido con el nombre de Marina, pronunció un discurso que llegó al alma de todos. «Este lugar no es solo una ala hospitalaria», declaró, su voz cargada de un orgullo renovado. «Es un santuario de esperanza, un recordatorio de que, incluso en la tragedia, la verdad y el amor prevalecen. Honra la memoria de mi amada esposa,
la madre de mis hijos, y celebra la fuerza de su hermana Marina, quien con su llegada, trajo luz a nuestra casa y sanó un dolor que creíamos eterno. Marina observó la placa conmemorativa, sintiendo un torbellino de emociones. Su vida, marcada por la humildad y el secreto, había culminado en un acto de reparación y reconocimiento público. Había temido la verdad, había huido de ella, pero ahora, esa misma verdad era su fortaleza. Mi camino ha sido largo y doloroso, pensó, con los ojos húmedos. Pero cada paso, cada sacrificio, valió la pena por estos niños y por la memoria de mi hermana. Su dignidad, forjada en la adversidad, era su mayor riqueza, y la aceptación y el amor que ahora la rodeaban, eran la corona a su valentía, el bálsamo para sus heridas más profundas, un testimonio de que la esencia de una persona es mucho más valiosa que cualquier fortuna material. Con cada día que pasaba, el vínculo entre Alejandro y Marina se fortalecía, evolucionando de una conexión forzada por las circunstancias a un amor profundo y genuino. Él había aprendido a ver más allá de las apariencias y las riquezas, y ella, a confiar en el corazón de un hombre que, a pesar de su poder, demostraba una vulnerabilidad conmovedora. Compartían risas, sueños y el desafío de criar a los gemelos, construyendo una familia unida por la verdad y un afecto que no necesitaba disfraces. Las noches en la mansión se llenaron de planes compartidos, de proyectos de la fundación, de caricias y de la certeza de haber encontrado en el otro un refugio, un compañero para toda la vida, un amor inesperado pero profundamente anhelado. Una tarde, en el jardín de la mansión, bajo la sombra de un viejo roble, Alejandro se arrodilló ante Marina, no con la pompa de su fortuna, sino con la sencillez de un corazón entregado. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Marina, dijo, su voz temblaba ligeramente, sé que esto no puede borrar el pasado, pero es una promesa de futuro. Me concedes el honor de reconstruir nuestra vida, de ser mi esposa, de ser la madre de nuestros hijos, y de construir juntos una familia basada en la verdad y el amor incondicional. Abrió la caja, revelando un sencillo anillo con un pequeño diamante, un símbolo de la pureza de sus intenciones. Marina, con lágrimas en los ojos, asintió, su sí, un eco de esperanza. Meses después, la Fundación Marina Mendoza, impulsada por el compromiso de Alejandro y la pasión de Marina, se estableció formalmente, con el objetivo de brindar educación, salud y apoyo emocional a niños sin recursos en todo el país. Se convirtió en el proyecto de vida de la pareja, un legado que trascendía la fortuna para impactar directamente en la sociedad. Marina, con su experiencia de vida y su empatía innata, se involucró en cada detalle, visitando comunidades, estableciendo programas educativos y construyendo centros de atención. Alejandro, con su visión estratégica, transformó la fundación en un motor de cambio social, demostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de mejorar la vida de otros, de dar voz a los que no la tienen. 5 años después, la Mansión Mendoza era un testimonio vivo de la transformación. Ya no era solo un símbolo de poder y riqueza, sino un hogar rebosante de vida, risas y la alegría contagiosa de una familia unida. Las camisetas rojas de los gemelos, ahora convertidas en recuerdos guardados con cariño, habían dado paso a la ropa de jóvenes adolescentes que crecían con la casufía, seguridad del amor y la verdad. Alejandro y Marina, ahora esposos y compañeros inseparables, habían forjado un matrimonio sólido, basado en el respeto, la comprensión y un amor que se fortalecía con cada desafío superado. El eco de la canción de cuna de Marina, la difunta, seguía resonando, pero ya no con dolor, sino con la dulce nostalgia de un pasado que había dado pie a un presente glorioso. Mateo y Lucas, ahora quinceañeros, habían florecido bajo el cuidado de Marina y el amor incondicional de Alejandro. Su inocencia infantil había madurado en una fortaleza serena. Sus ojos, antes marcados por el vacío, reflejaban ahora una profunda gratitud y una sabiduría inusual para su edad. Eran jóvenes brillantes, conscientes de su privilegio, pero con una humildad que les había infundido Marina. Participaban activamente en las actividades de la fundación, orgullosos del legado de su madre y de la verdad que su tía, ahora su madre, había traído. Sus risas,
antes un grito de libertad en una jaula de oro, eran ahora la melodía constante de un hogar feliz, un testimonio viviente de cómo el amor puede sanar las heridas más profundas, y cómo la verdad, aunque dolorosa, siempre ilumina el camino. La Fundación Marina Mendoza se había convertido en un referente nacional, extendiendo su alcance a las regiones más apartadas del país. Miles de niños, que antes carecían de oportunidades, recibían educación de calidad, atención médica y un apoyo integral que les permitía soñar con un futuro mejor. Se habían inaugurado nuevos centros educativos y clínicas móviles, llevando esperanza a comunidades enteras. La visión de Marina y el respaldo financiero de Alejandro habían creado un impacto real y duradero, demostrando que la verdadera fortuna no se acumula, sino que se comparte, se invierte en el bienestar de otros, y se convierte en un motor de cambio para toda una sociedad, dejando una huella imborrable de compasión y progreso. Alejandro y Marina, sentados en el porche de la mansión, observaban el atardecer, sus manos entrelazadas, una imagen de paz y plenitud. Su amor, forjado en la adversidad y purificado por la verdad, era un testamento de que el destino, a veces, traza caminos inesperados para unir a las almas. Él, el magnate de antes, había aprendido la invaluable lección de que la riqueza más grande reside en el afecto y la familia. Ella, la mujer humilde, había encontrado en ese amor la fuerza para sanar su pasado y construir un futuro lleno de propósito. Las risas de los gemelos, ahora jóvenes hombres, llenaban el aire, un recordatorio constante de que la felicidad no se busca en el oro, sino en la conexión humana, en la autenticidad y en la capacidad de amar sin reservas. La mansión Mendoza, antes un símbolo de la soledad ostentosa, ahora irradiaba una luz cálida, un faro de esperanza y refugio para una familia que había encontrado su verdadero significado. Los jardines, meticulosamente cuidados, eran un reflejo de la vida que había florecido en sus muros, construida sobre la verdad y el amor incondicional. La imagen de Alejandro, Marina y los gemelos, ahora una familia completa y feliz, caminando juntos hacia el futuro, era el plano final perfecto de esta historia. Un testimonio de que el amor verdadero no se compra, se construye con sacrificio y se purifica con la verdad. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Porque, a pesar de las sombras del pasado, siempre hay un amanecer para aquellos que se atreven a sanar y a amar sin reservas, forjando un legado de luz.